Juan Gibert es un hombre que en la provincia de Entre Ríos y justamente en la costa del Uruguay tiene enormes influencias en el campo del teatro y de la actuación. Un hombre de gran recorrido, desde muy joven hasta el día de hoy, en el cual se sigue desenvolviendo en los escenarios y en las tablas, tanto de la provincia de Entre Ríos como también en los escenarios de Buenos Aires. Con él hablamos de esta cosa de qué es el teatro y las respuestas fueron las siguientes. La cultura nos convoca, el teatro nos convoca, el teatro que suele ser quizás un mecanismo de ruptura social muchas veces. El teatro dice cosas, el teatro hace historia, el teatro en todo caso es. Y para hablar de esta materia estamos con Juan Gibert, alguien que entiende muy bien de la cosa. Juan, ¿qué es el teatro? ¿Para qué sirve actuar? Bueno, el teatro, en principio, a mí, yo puedo hablar por mi experiencia, siempre que hablo y que construyo desde una obra, un taller, una clase, o lo que sea, no puedo hablar de otra cosa que no sea de mí, ¿no? Uh-huh. A mí me construyó mi visión, mi encuadre de lo que es la vida, de lo que son las relaciones humanas, de lo que fui aprendiendo a partir de hacer teatro, digamos, o de ir de alguna manera investigando esta cosa de algo que nunca se termina de aprender, de comprender. Uh-huh. El teatro, no sé si hay una respuesta muy concreta que sirve para esto, o construye la identidad de las comunidades, de los pueblos, uh-huh, desde el origen del mundo, digamos, ¿no? De la humanidad. Podemos decir que es una de las actividades que ha ido a lo largo del tiempo, de la historia, a lo largo del desarrollo de nuestra identidad como seres humanos, ha ido formando un poco a la cultura y la identidad de los distintos pueblos. Nosotros como actores solamente somos apenas un engranaje que permanentemente va circulando y en algún lado construye. Uno como actor y con los años de experiencia va a hacer una función a algún lugar, deja sus emociones, su historia, deja lo que quiere expresar y después se vuelve, o viaja, o se va a otro lado, se vuelve a su pueblo, o se va a girar haciendo funciones por otro, y no sabe qué fue lo que construyó en ese espacio, pero ese instante, irrepetible momento de relación con el otro, de alguna manera hace girar la rueda. Darío Caranza, como se le conoce aquí en la ciudad de nosotros, es un formador de actores, docente de teatro y a su vez actor de la ciudad de Federación. Con él hablamos también de lo siguiente: ¿qué es el teatro? El teatro como dispositivo político, el teatro como mecánica de la humanidad, el teatro como síntesis, el teatro como complejidad. Vamos a escuchar qué decía él respecto a esto. Estamos con Darío Caranza, actor, formador de actores de Federación, más conocido como Chicho Caranza. Voy a replicar la pregunta que hacía tu compañero recién. ¿Qué es el público, Chicho? ¿Qué es el público? El público es en gran parte el motivo de nuestra existencia, digamos, como artistas, como actores. Sobre todo en el teatro, se da en la música y en el teatro. Sin público nosotros no existimos, así que es parte nuestra. Nosotros, a la vez que somos generadores de actores, como decís vos, también tenemos que ser generadores de público, que no es fácil en muchos casos.
pero es eso, digamos, es nuestro motivo, nuestra razón de existir como artistas. Como artistas inmediato, en donde necesitamos generar un intercambio de energía, digamos. Estaba pensando en esta cuestión de la cuarta pared, la cuestión del pacto ficcional también, y a su vez esto que decía Juan hace un instante, el contacto con el otro. Si en el otro, que también lo decís vos, el actor no existe, si en el público el actor no existe. De todo esto, ¿qué podés sintetizar, qué podés comentar? Y la síntesis sería esa, no más. Lo que decía Juan de uno, de actuar para uno, es eso. No, digamos, esa es la síntesis. Un actor y alguien que mira, ¿no? Alguien haciendo algo y el otro mirando eso, y tiene que ver también, voy a enganchar con lo que decía de la mentira. O sea, él está dispuesto a creer una mentira y yo estoy mintiendo y convenciendo, y no engañando, claro. Mintiendo, que son dos cosas diferentes. Esa es la síntesis de esa, no hay más. Al otro no lo estoy tocando, al otro no estoy en ese contacto que puede ser desde la piel, desde los órganos lépticos, si se quiere, pero existe otra cuestión que es: lo toco con un mensaje, lo toco con las palabras, lo toco con la escena. Cuando estás tocando al espectador, cuando tocas al público, ¿qué sentís vos que refleja eso que haces en el otro? Y eso, reflejo, vuelve, tiene que volver, y eso lo sentís, uno lo siente. El actor en el escenario siempre siente la energía del público, absolutamente, y eso es lo que te lleva a ir creciendo en la función. Muchas veces es lo que te mantiene o lo que te hace seguir con eso. Digamos, yo creo que es más que tocar, es lo que digo, un intercambio, y hay una cosa de unidad en un momento en donde ya el público, ese público es parte, claro, de lo que estás haciendo en el escenario. Eso es lo que tenés que lograr, eso es lo que tenemos que lograr, digamos, lo que tiene que lograr el artista en el escenario. Que se vuelva todo un solo cuerpo, ¿no? Se vuelva todo, que sea una sola masa, y que se maneje esa cosa energética, digamos, que es, a ver, volviendo siempre a aquel Mi Pueblo, que es como decía Juan, es la obra que nos enseñó a actuar a todos nosotros. ¿Cuál es la magia del teatro? ¿Cuál es la magia de lo escénico? Y la magia es todo el teatro es magia. El teatro, el poder transformarte, el poder jugar, el poder sentir, porque tenés que hacerlo, sentir otras emociones que no son las del actor, sino son las del personaje, el poder transformarte en otra persona, eso es magia, pura magia. Y que sea evanescente, ¿no? Sí, que la escena que se hace ahora, dentro de una hora ya desaparece, no es más la misma cosa. No es más, eso es lo que tiene el teatro. El resto puede repetirse, claro, casi todo se repite. Un libro, un disco. Sí, y el teatro no.
Linda esa metáfora, cemento y soledad, ¿no? Una cosa tan fría, tan desoladora. Totalmente. Siempre cuando veo las imágenes por ahí de lo que es la historia, lo que es el pasado más reciente, hace un poquito más de 40 años, es como que había una federación de posguerra. ¿Siente eso usted también así, que fue una federación de posguerra? Sí, sí. Me decía un amigo, un íntimo amigo, que era profesor de filosofía, pero más que eso era filósofo. Me decía, porque él también amaba todo lo nuestro, porque era federaense. Claro. Él se fue a Santa Fe, estudió allá y se casó y se quedó allá. Pero los veranos venía a pasarla acá. Y me decía, cuando ellos vinieron por primera vez, que ya yo estaba viviendo arriba de la tienda en el primer piso. Me acuerdo cuando nos encontramos, nos abrazamos y me dice, mirá, ¿a dónde llegamos? Me dice. Bueno, así que salíamos con él, andábamos juntos, qué sé yo, y un día le dice, ¿qué te parece, Roberto? Mirá, me dice, ustedes cambiaron la manera de ser, le quitaron la identidad totalmente. Nos quitaron los vecinos. Yo a lo mejor vivía, por decirte, a una cuadra de mi padre. Bueno, mi padre fue a vivir a 20 cuadras, una posición. Y me dice, ustedes, los federaenses, están viviendo para adentro. Todos se encerraron hacia adentro. ¿Qué razón tenía este filósofo amigo? Porque ¿a qué ibas a salir afuera? Si llovía había barro, zanja y agua. Y la mayoría de las calles no se podían transitar porque estaban cortadas por la construcción. No por nada, por la construcción. Y entonces la gente inmediatamente se metía adentro. Adentro tenía paz y no tenía suciedad, barro, cascote, polvo, ¿no? Entonces me decía, los federaenses se pusieron a vivir para adentro. Y a mí me cayó bien, pero me cayó mal. Yo dije, pero ¿por qué nos han cambiado todo? Tenemos que pagar con nuestro sacrificio. Y entonces, la respuesta a todo eso es esta reserva forestal que algún día se me ocurrió hacerla y es la respuesta a ese enojo, a ese manso enojo, ¿no? Con todo. Me acuerdo cuando creció el lago, porque el lago venía creciendo bastante rápido y nosotros teníamos que venir disparando de allá. Acá abajo en la Costanera, en Playa Grande, ¿no? Playa Grande, sí. Cuando creció el lago y llegó ahí, había una balsa de madera, de ramas, porque al monte lo amontonaban y lo quemaban. Después el agua viene limpiando y trayendo todo lo que sobra, y lo traía a la costa. Y había animales muertos, llenos de hormigas, las hormiguitas coloradas, no podías pisar porque te subían. Troncos de palmera, por decirte, de todo había, pero era casi 50 metros no podíamos, después de haber tenido el cielo azul que viaja, teníamos una balsa de mugre en la costa, y no duró un día eso. Imagínate que eso tiene que ir consumiendo, la municipalidad fue sacando. Creo que hubo 2 años que no te podías arrimar mucho tiempo. Fue muy largo, no digo 2 años por decirte. Yo sé que era, además el agua negra, ¿no? Porque creció y trajo todo el hollín el carbón de las quemas. Vos pensás que el lago tiene entre 76 y 80 mil hectáreas, y eso era monte, eso era selva, en galería. Y cuánta vida, cuánto oxígeno, cuánta vegetación. No, lo que yo más siento es no saber todas las especies que estaban ahí adentro. Porque este árbol, el camboatá, por ejemplo, después algún día te voy a contar la historia, se salvó de desaparecer para siempre
porque un empleado de Omar García, Juan de Dios Benítez, tenía una casita dentro de la quinta de Omar, y de las isletas encontró unos arbolitos que le gustaron y la trajo y los plantó frente a la casa. Esa casa no se inundó. Un día le digo a papá le digo, esos dos árboles que están frente a la casa de Juan Benítez, ¿qué son? Son los camboatá, me dice. ¿Y cómo están ahí? ¿Por qué están ahí? ¿De dónde son? Dice, Juan Benítez lo sacó de la isleta y lo trajo y lo puso en su casa. Y empezaron a fructificar, y es el alimento de las tijeretas, de las calandrias, de los orzales, de los picabuey. Todos se alimentan acá. Ustedes van a ver, está lleno de tijeretas continuamente. Y entonces estos comenzaron a sembrarla. Y esta siembra llegó hasta Chavillú, por ejemplo. Hasta ahí hay camboatá. Mira. El teatro a la vida de Darío Caranza. Y va ingresando de a poco, por distintas cuestiones. La primera vez que que vi una obra de teatro, por ejemplo, yo creo que tenía 6, 7 años. Antes, cuando no había televisión, por lo menos en donde yo vivía, se escuchaba mucho radioteatro. Entonces había distintas compañías que interpretaban esos radioteatros, y una de esas era la compañía de Alfonso Amigo. Y cuando terminaba el radioteatro, la compañía salía por los pueblos del interior, no por grandes ciudades, sino por pueblitos, a hacer esa historia que habían contado durante meses por radio. Y esa fue la primera vez que yo vi teatro, fue Hormiga Negra. Y me mató, me fascinó. Después, y la llevaron a un lugar donde eran 400 habitantes, claro. Digamos, un lugar muy chiquito, pero sin embargo la entrega que yo me acuerdo, a lo mejor exagero como toda memoria de esa época, pero era fabuloso lo que vi, era increíble lo que vi. Después pasé mucho tiempo sin ver teatro porque no tenía posibilidad, digamos. Y después retomo y ya me sumo a un grupo y empiezo como distracción, como
hobby, lo que decía Juan de la obsesión, el hobby en algún punto, esa cosa que vos haces mientras estás laburando y ganándote la vida en otro trabajo, tenés un hobby o una distracción y eso es una obsesión. Eso es lo que se transforma en obsesión o se transforma, porque eso es lo que te gusta realmente. Eso es lo que te permite seguir vivo, lo que te permite sobrellevar ese trabajo que a vos no te gusta. Juan Giver sigue reflexionando en materia teatral. Juan Giver, este hombre, este intelectual entrerriano, que también sabe trazar pensamiento con acción en el campo del teatro y en las dinámicas de la actuación. Con él seguimos hablando, con él seguimos reflexionando en esta conversación de fondo, en este mano a mano que tuvimos hace nada más que horas. Te escuchaba atentamente y nombraste angustia, ausencia, despertar. ¿Crees que el teatro de alguna manera cataliza estas cuestiones emocionales en las personas que se vinculan a la actividad? Sí, definitivamente. El teatro de alguna manera se transforma en un imán que atrae todas las emociones de las personas. Todas. Hay una diversidad tan grande, tan extensa, como extenso es, como extensas somos las personas, ¿no? En relación, esta cosa también de amor, odio, de angustia, de tristeza, de felicidad, pero todo mezclado siempre o anclado en historias de personas. O sea, hay toda una cadena que confluye para que uno construya. Digamos, creo que la vida misma es un hecho tan teatral. Cuando uno empieza aprende a vivir, que nunca termina de saber mucho cómo es, de alguna manera también
te vas dando cuenta, o yo con el teatro, que las emociones son tan amplias y tan profundas, y esos lazos que el teatro a mí me ha permitido, que yo siento que fue lo que más me enseñó, ¿no? Más allá, más que la escuela, más que una carrera secundaria, terciaria, más que la vida real, inclusive, ¿no? El escenario, el compartir escena, en obras, personajes y historias, me han enseñado a vivir mi vida real, digamos, como claro. que la ficción que ese teatro me dio las herramientas para poder enfrentarme a la vida cotidiana. A sentir tu humanidad, digamos. Sí. Entonces, en ese sentido del sentir tu humanidad, del sentirte humano y ser mirado por otro porque el espectador te mira, Sí. el teatro en todo caso es una construcción de lenguaje, es un lenguaje más. Sí, claro, sí. La emoción y el afecto es un lenguaje universal, digamos, ¿no? El teatro, ¿qué quiere? O sea, una función de teatro, sea cual sea humor, o sea drama, o sea en la calle o en una sala, ¿qué es lo que busca? ¿No? ¿Qué busca la función? ¿Qué busca el actor? ¿Qué busca el que va de público? Si el que paga una entrada para ir a ver un espectáculo, o el que entra a una sala para ver una obra, sabe que lo que va a ver es mentira. Y aún así paga una entrada para eso. O pone plata en una gorra, y aún así cree y se emociona con eso. Va a buscar el público la ficción que el teatro le ofrece, a sabiendas de que en realidad termina siendo una mentira. Claro. Pero el vínculo que se establece entre el actor y el público es tan sólido y tan fuerte, y tan único y tan irrepetible, que las personas queremos vivir esas experiencias, ¿no? Necesitamos vivir esas experiencias. Entonces sí, es un lenguaje, ahí ya está todo dicho. En una hora, en 40 minutos, capaz que la obra dura, no sé, 2 horas, pero hay una escena, hay una palabra, hay una acción, hay una luz, hay una música, hay un sonido, hay un instante que vos te conecta de manera profunda con esa historia. Entonces todo se transforma. Y bueno, de hecho, ese lenguaje es por demás verdadero, ¿no?
Otra de las preguntas también que tengo para hacerle, más o menos, ¿cuántos árboles hay acá plantados? Árboles no sé, porque se van agregando solo, por ejemplo, ahí hay un roble y salió un libustro que hay que sacarlo, y bueno, cosas así. Pero tiene que haber arriba de 500. Ah, muchos. Porque yo tengo más o menos, acá Camboatá son 5, y los Ibirapitá son 7, y los Molle Beber son 4, y así. Los palos de víbora son 3, así, y los jacarandá son 5, 4. Y entonces no es uno, y las especies que tengo plantadas son 192 variedades. 192 192. Montón, muchos árboles. 192 en el momento. Y tengo, por ejemplo, claveles del aire, que tengo 8 variedades de claveles del aire. Estos están arriba, ¿no? Están contabilizados por el biólogo Carlitos Grassini, pero es como que el predio o la reserva está considerada por los árboles que fuimos consiguiendo de los lugares que nos fueron desmontados, encontrarlos, traerlos de a poco. Me acuerdo cuando empecé, yo creí que a mí me iban a dar este pedacito acá, ¿no? Y comencé por los aguaribay, es lo primero que encontré. Y cuando acordé llegué acá, pero seguía encontrando árboles, y encontraba árboles que no me acordaba cómo se llamaba, y recurría a mi padre, recurría al ingeniero Omar García. Omar tenía bibliografía, me ayudaban mucho. Y también tengo muchas tunas, más de 20, y enredaderas hay, yo creo que debe haber 5 variedades de enredaderas. Eso no están dentro de las 192 variedades. Concepción del mundo que tiene Darío Carranza. Qué pregunta difícil. La concepción es del mundo. El mundo es el ser humano es la síntesis de todo el mundo. Tiene maravillas, puede hacer maravillas, y en el mundo existen maravillas y existe mucha bosta. Y cada uno, digamos, toma lo que quiere y desparrama lo que quiere. Hay mucha bondad y hay bastante cosas jodidas también. ¿Y qué mundo te gustaría contarle a la humanidad de acá lo que resta del tiempo, no? Y hay varias historias para contar. Siempre hay que tener historias para contar. Y hay historias lindas, hay historias históricas. Y hay historias que te salvan, y hay historias donde te dejan abierto para que vos tengas opciones. Por ahí a veces pecamos de mostrar una solución y por ahí no es así, digamos. Siempre tenés que dejar mostrar y que el público o el que quiera tome, digamos, alguna de las opciones. ¿El teatro y la actuación es un proceso de intimidad también o no? Sí. Sí, siempre. Primero actuás para adentro. Claro. Y después mostrás eso. Hace poco escuchaba también a un teórico filosófico y comentaba que hay hechos inenarrables, ¿no? Hay hechos que no se pueden contar con palabras, como por ahí lo dice el psicoanálisis, que a las tragedias que le pasan a uno, cuando la ponen en palabras empieza a aparecer la sanación del síntoma o la posible cura, cuestiones así. El teatro, el arte en sí mismo sirve para esto, para comentar las tragedias, los hechos que no se pueden poner en palabras. Pero qué casualidad que el teatro tenga tanta palabra, tanta acción, también tanto cuerpo, ¿no? Sí, pero el teatro tiene la palabra desde lo que es el cuerpo. Así como los movimientos son todos
marcados, para eso están los ensayos, la palabra también, o sea, es parte de mi cuerpo, la voz. La voz, ahí está. El teatro es acción sobre todo, y dentro de esa acción acciono mis cuerdas vocales y mi pensamiento. Digamos, hay ramas o géneros teatrales donde no tenés una sola palabra, como el mimo, que son excelentes, la pantomima, y mucho en el clown, que son géneros maravillosos y riquísimos, donde no tenés palabras. Bien. Lo que haces es hablar con el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es la mayor herramienta que tiene el actor. ¿Y cómo funciona? La única. ¿Y la voz para qué estaría ahí? ¿Qué haría la voz? Y la voz es, en muchos casos, un complemento, y en muchos casos es la mitad. La mitad es el cuerpo, y la otra mitad es la palabra. ¿El teatro y la actuación en todo caso fungirían en algunas personas como una especie de terapia o está alejado de eso? ¿O el teatro forma parte ya del mismo ser y de las mismas condiciones humanas? En el hecho que en el diario vivir nunca somos los mismos. No sos el mismo cuando estás trabajando que cuando estás en tu casa, ni sos el mismo cuando estás frente a un mostrador, frente al banco, en la cola del banco, cosas así, ¿no? Las máscaras. El teatro es, yo creo que Olobatú decía, el teatro desde la concepción, que significa sanar, digamos, el teatro ayuda, entonces el teatro es, y la terapia es ayuda, entonces el teatro es absolutamente terapéutico. Inclusive hay mucha gente que hace únicamente esa cosa de escapismo, ¿no? En el teatro, que no quiere saber nada con actuar, sino hace talleres únicamente para hacer catarsis. Así que el teatro hay una inmensa gama del por qué haces teatro. ¿Y cuál es la historia que usted recuerde que es la más rara que nos puede contar? Ese árbol que más le costó. Vos sabés que está linda tu pregunta, porque no sé si la que más me costó, pero yo buscaba todos los árboles que conocí y los que no conocía. Y los que no conocía recurría al biólogo, y recurría a mi padre, y recurría a Omar García, ¿no? Porque yo conocía el monte. Y una vez fuimos a la cascadita de Drí, que es en el Yuquerí. Sí, conozco. Ahí está, un hermoso lugar. Y encuentro un árbol. Y dice, pero qué cosa linda este árbol. Había mucha gente, el arroyo era un arroyo frío, es un arroyo frío. Y digo yo, la hoja acorazonada con una punta bastante fuerte, y así que acaricié la hoja, acaricié el tronco, y le pregunté quién era, porque hacía 16 años que buscaba árboles y nunca lo había visto. Y yo le digo, ¿quién sos? Digo, yo te conozco, pero no sé quién sos. Así que entre mi silencio y el silencio del árbol quedó ahí. Entonces tomamos mate con mi familia, pasamos la tarde, y cuando me voy le digo, yo voy a volver, ¿no? Entonces esperé marzo, eso era verano, esperé marzo, nos fuimos de vuelta. Y no pude encontrar ninguna plantita, tampoco lo pude ver en flor, porque esto florece en agosto y da una fruta. Y esa fruta es la que tiene la semilla y se planta. Y entonces traigo una rama y la consulto y me dice, esta es una mirtácea. Esto es una de la familia del guayabo, y es el arrayar negro o mato.
Son los dos nombres comunes. Después el nombre científico lo tengo plasmado en el cartel allá. Y entonces, eso fue marzo. Y yo me dije ahí, yo voy a volver. Y un día me vamos con mi hija y con una amiguita, nos vamos a pasar la tarde. Fue hermoso eso. Las gurisas jugaban y tengo la foto de cuando jugaban y se bañaban y qué sé yo. Y yo me fui al árbol, que era un árbol así, estaba en la barranca y se asomaba así sobre el arroyo con el mate. Me pegué una buena mateada arriba del árbol y entonces le volví a decir, yo voy a volver porque vos tenés que darme un hijo. Y yo digo, y entonces entendí una cosa de mi vida, lo que es la persistencia, la tenacidad de seguir algo a ver si lo podés lograr y se consigue. Porque la hormiga consigue llevar un palito que es más grande que ella hasta la cueva. ¿Y por qué yo tengo otras posibilidades mayores que una hormiga? No podía. Y vos sabés que, bueno, estaban las gurisas jugando allá en el agua, y yo termino la mateada y voy bajando. Cuando bajo, hago así y me encuentro la plantita ahí. Mirá. Así. No podés creer. Había nacido de una raíz de ese árbol. La barranca se quebraba así, entonces las raíces aparecían y ahí brotó. Cuando lo vi, se me aflojaron las piernas, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo voy a hacer para conseguir un hijo de esta planta? Era imposible. Aparte, ¿sabes qué pasa, Flaquito? ¿A quién le iba a preguntar de la flora del monte? A mi padre. Pero no había nada para ir a buscar. Entonces fui a buscar la pala, la saqué, la puse en una maceta, la puse acá y le digo a mi hija, bueno, sacar una foto que conseguí la plantita. Así que esa plantita me costó 16 años para conseguirla. 16 años. 16 años. Me acuerdo perfectamente porque eso lo repetí tantas veces. 16 años. Tanto había pasado que yo no me acordaba qué planta era. Y nosotros la teníamos en el monte. Claro. Así que esa es una de las historias lindas que tiene el aromito. Quiero agregar algo, porque cada árbol tiene una historia, como la del camboatá y como la de los palos de víbora, por ejemplo, los aguaribay donde los conseguí. Y tengo cosas que conseguí. Mira, vos no te imaginás cuántos miles de kilómetros tengo que haber hecho en 42 años para recrear toda la flora autóctona. Claro, no, el teatro, digamos, el teatro en sí mismo es un lenguaje, en sí uno quiere decir cosas, o sea, uno se expone a que otro lo mire, uno necesita que el otro lo vea, visibilizarse, digamos, y en esa relación ya se establece un poco, para una síntesis de todo esto que hablábamos y que evidentemente es lo que estamos necesitando, ¿no? Relacionar, emocionar, construir, llenarnos de arte, devolvernos, porque no es que solo el actor da, sino que el público da más aún. Y bueno, digamos, como toda tarea, como toda cosa, también es muy complicado, ¿no? Es muy difícil, es decir, no es solo una actividad recreativa. Claro. Aquellos que lo tomamos como un trabajo, es todo esto que hablamos y mucho más, ¿no? Porque nosotros somos artistas, y lejos estamos de ser comerciantes. Aún así necesitamos una pata comercial, porque necesitamos vender nuestro producto, porque necesitamos vender lo que hacemos, porque muchos compañeros en toda la provincia, digo, y en la zona, viven del teatro específicamente, y esta cosa de construir y de generar público no es tan simple, no es tan fácil hacer teatro, digamos, tampoco, ¿no?
Pero bueno, uno va haciendo camino, uno va aprendiendo y se va dando cuenta que a medida que vas transitando nunca es suficiente, ¿no? Nunca es suficiente, siempre falta un esfuerzo más, y eso me parece, a mí por lo menos, es lo que más me moviliza para hacer, para construir, volver ahora, para decirlo ya, cerrar un poco, despedirme, volver a hacer teatro ahora en Paraná, volver con la presencialidad, volver a compartir con el Chicho una función, con la Silvia, haciendo una obra que es tan bella y poética y fuerte emocionalmente como La Razón Blindada, como Aquí en mi pueblo, dos obras que tienen un formato muy particular. Es emocionante, digamos, ¿no? Pensemos que hubo casi 2 años de una ausencia del teatro, y ahora es trabajo de los actores, además de construir la escena y la obra y el ensayo, empezar a reconstruir un lazo de nuevo con el público. El público, digamos, la pandemia generó un quiebre entre la relación del público y el teatro muy fuerte. Empezar a generar de nuevo una confianza va a llevar un proceso de tiempo que, bueno, esperemos sea un esfuerzo compartido entre el público y